Reinas Jesús sobre toda creación, eres Señor, con toda autoridad. ¿Quién como tú? Verdadero y fiel, eres todo para mí. Reinas Jesús sobre toda creación, eres Señor, con toda autoridad. ¿Quién como tú? Verdadero y fiel, eres todo para mí. Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, reinas en mí. Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, reinas en mí. Reinas Jesús sobre toda creación, eres Señor, con toda autoridad. ¿Quién como tú? Verdadero y fiel, eres todo para mí. Reinas Jesús sobre toda creación, eres Señor, con toda autoridad. ¿Quién como tú? Verdadero y fiel, eres todo para mí. Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, reinas en mí. Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, reinas, Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, reinas en mí. Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, reinas en mí. Eres mi anhelo, mi pasión, eres mi deseo, oh Señor, el único que reina, eres tú, mi Jesús. Él eres mi anhelo, eres mi anhelo, mi pasión, tú eres mi deseo, oh Señor, el único que reina, eres tú, mi Jesús. Rey glorioso, Rey glorioso, Rey grandioso, Rey de reyes, reinas en mí. Rey glorioso, Rey grandioso, Rey
Eres mi anhelo, mi pasión. Eres mi deseo, oh Señor, el único que reina. Eres tú, mi Jesús, eres nuestro anhelo. Eres mi anhelo, mi pasión. Eres mi deseo, oh Señor, el único que reina. Eres tú, mi Jesús. Amada Iglesia, el Señor les bendiga. Es un placer, un gusto y una bendición poder saludarles, poder bendecirles a Misión Cristiana del Calvario Costera Diamante, hasta allí donde usted se encuentre, dentro y fuera de la República. Gracias al Señor por este recurso que podemos llegar y abarcar, como está escrito, a las naciones. Tengan todos un día lleno de bendición, un tiempo de verdad bueno, porque hoy más que nunca Dios mismo pastorea la iglesia, dando directrices, guiándonos, ubicándonos y llevándonos en todo tiempo a hacer su voluntad. Y parte de su voluntad es que la iglesia eleve acciones de gracias a su nombre con el propósito de bendecir su nombre por el Centro Mundial de Adoración y Adiestramiento con sede en Ciudad y País de Guatemala. Él nos lo ha indicado que lo hagamos la primera semana de cada mes, y como una iglesia que conoce los tiempos y que está sujeta a la cabeza que es Cristo, ejecutamos su voluntad. Y para eso voy a dar el tiempo a la discipuladora y asistente Isis Carvajal, quien nos va a guiar en esta oración para hacer como Dios lo pide, elevar acciones de gracias a Él por este Centro Mundial de Adoración y Adiestramiento en Ciudad de Guatemala. Iglesia amada, la Escritura dice que recta es la palabra del Señor, y ninguna de ellas ha caído a tierra sin que produzca el fruto y el motivo por el cual Dios envió su palabra. Y sabemos que como misión, como congregación, Dios ha determinado un tiempo y nos ha marcado exactamente la primera semana completa de cada mes, que estemos como iglesia dando acciones de gracias por lo que ya está hecho en los lugares celestiales. Y hoy nos unimos ahí donde estamos, cada uno en casita, en nuestro trabajo, para poder dar acciones de gracias a nuestro Dios por el Centro Mundial de Congregación y Adiestramiento de Misión Cristiana el Calvario. Padre, hoy venimos delante de ti a dar acciones de gracias por lo que está hecho, por lo que ya tú has bendecido en los lugares celestiales, porque ciertamente es una realidad en ti, Padre. Y ciertamente está constituido, está diseñado de parte tuya, Padre Celestial, pero también ha sido dado, Señor, a la iglesia. Y sabemos, Padre, que en el tiempo que tú has marcado, el Centro Mundial de Adoración y de Adiestramiento en Ciudad y Sede Guatemala será y se hará, Señor, como tú has determinado. Es por ello que como congregación venimos delante de ti a agradecerte por los recursos, Señor, que han sido dados, agradecerte, Padre Celestial, por todos aún los trámites legales que se requieran para ello, Señor, por la construcción, los materiales y sobre todo, Señor, por lo que ahí se estará haciendo y formando para las naciones. Porque está escrito, Padre Celestiales, que a ti correrán. Y tú has dado, Señor, a Misión Cristiana del Calvario, a tu iglesia, la has estado preparando y formando para lo que se tiene por delante. Es por ello, Señor, que bendecimos este tiempo y te agradecemos, Señor, en nuestro corazón y en nuestro espíritu por lo que está constituido y está dado ya por ti
y además bendecido en los lugares celestiales. Amada iglesia, les bendigo ahí en casita y esta semana estemos deleitándonos, pero también derramando nuestros corazones y como iglesia estando orando y agradeciendo a nuestro Dios por lo que Él ya ha dicho. Les bendigo y como dice su palabra, y lo acabo de mencionar, recta es su palabra. Y hoy vamos a ser edificados a través de ella, a través del asistente ángel, al cual también le cedo la palabra. Que el Señor les bendiga. Amén. Amada iglesia, como les decía, una bendición poder llegar a todos ustedes, a cada uno, conforme a lo que Dios ha establecido, que es que la iglesia lo escuche, que la iglesia ponga atención para que pueda ejecutar, para que pueda hacer y de esa forma presentar los resultados de lo que se nos ha pedido. Y es precisamente lo que en esta noche vamos a trabajar, vamos a conocer, porque durante mucho tiempo la iglesia ha oído, ha escuchado, pero a nosotros, al Calvario, Dios nos dice que no es lo mismo oír que poner atención. ¿Cómo es que la iglesia está escuchando a Dios? ¿Cómo es que la iglesia está escuchando a Cristo, al Espíritu Santo? ¿Cómo es que la iglesia, qué es lo que está escuchando? ¿Cómo lo está entendiendo? ¿Cómo lo está recibiendo? Porque eso es lo que va a marcar el cómo esté ejecutando, cómo esté accionando y cómo va a presentar lo que se le pidió, cómo se está presentando. Y algo que dejó un cimiento, un precedente que dejó bien establecido de una forma muy hermosa y muy clara, fue Dios mismo. Cuando en Mateo, capítulo 17, versículo 5, le voy a pedir que en Reina Valera lo revisemos, lo leamos, lo estudiemos juntos. Es un versículo que todos conocemos, pero vamos a escudriñar en este momento cuando presenciaron lo que se conoce como la transfiguración. Presencian ahí algunos de los apóstoles que estaban con Jesucristo, algo que marca su vida, pero que marca la iglesia también. Y cuando digo la iglesia es que marca la vida no tan solo de los que fueron apóstoles, sino la vida suya, la vida mía, la vida de la iglesia actual. Y esto dice en el capítulo 17, versículo 5, dice de esta forma, que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Otras versiones dicen, a este escuchad. Eso nos coloca a la iglesia en una posición de qué es lo que la iglesia, donde debe tener centrada su atención la iglesia, donde debe tener centrada su atención la hermana, el hermano que me está viendo en este momento, mi vida misma, la de mi familia, donde debe estar puesta su atención, en quién tiene que estar centrada. Porque hay muchos que hablan, y lo digo porque es así. Habla el gobierno, hablan las organizaciones, hablan los institutos, ¿sí? Habla todo mundo hoy en día quiere enseñar por medio de las redes sociales cómo vivir, qué se hace en un caso, qué se hace en otro caso. Todo mundo tiene algo que decir, todo mundo tiene algo que enseñar, todo mundo tiene algo que exhibir y quieren marcarle la ruta, el camino a la sociedad. Pero aquí, si alguien dejó establecido para su vida y para la mía, en quién debe estar puesta nuestra atención, es en Cristo. Y eso lo dijo Dios. Da testimonio y da la orden Dios. Tiene su origen, tiene su esencia, cobra sentido en Dios. Cuando dice, es este, a él oíd. De toda la vida siempre se han escuchado cosas, rumores,
se han escuchado temores, diversas cosas que la iglesia ha aceptado como verdad. Pero también está escrito que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y lo dice, aquí deja ese precedente Dios. Aquí comienza y ustedes tienen que caminar su andar, su vida, su ejecución sobre esto. Es a Cristo a quien tienen que oír. Es a Él, a mi Hijo amado, porque tiene mi aprobación, tiene mi contentamiento. Y por eso doy la orden para que se ejecute. A Él le deben prestar atención, porque no es lo mismo oír, escuchar, que centrar su atención. Hace un tiempo yo lo comentaba en mi grupo, ¿verdad? Y lo digo con amor, y claro que es con amor, porque yo no los odio, a nadie odio. Por eso sé que es con amor. Les decía, ¿tú qué prefieres? Si tuviéramos que ir al partido de la final al Estadio Azteca, o lo vemos aquí en la casa por medio de la transmisión. Le decía, ni me contestes porque yo ya sé la respuesta. De quedarte aquí en casa a verlo o que fuéramos al Estadio Azteca, yo sé la respuesta. Lo mismo para el caso de un concierto, de un artista. Les decía a otras personas, si yo les dijera, vemos la transmisión en línea o vamos al foro para disfrutar del concierto, ¿qué prefieres? Lo mismo, no me respondas porque yo sé ya cuál es la respuesta. Pero a veces la iglesia, cuando se trata de oír, cuando se trata de escuchar, lo hace sin poner atención. Porque se ha conformado, lo veo en casa, lo veo desde casa, pero no le doy la importancia. Y si algo Dios nos ha hablado, cuando dice oír y escucharlo a Él, es centrar la atención en la persona, en lo que está diciendo, para bendición de la iglesia y para la ejecución de un plan, para la ejecución de un proyecto del cual usted forma parte. Y de alguna manera la iglesia se había amoldado ¿para qué voy si puedo verlo desde casa? Para eso hay una transmisión en línea, y entonces caemos en esa parte de no esforzarnos, de conformarnos incluso, es para mí, pero yo puedo hacerlo de esta forma, desde casa, es lo mismo. Y yo les preguntaba a estas personas, ¿será lo mismo que vayamos al Estadio Azteca o que lo veamos aquí en la televisión? Es en vivo los dos. Pareciera que la iglesia sí está escuchando, pero no centrando su atención. Y hubo a alguien que se le dijo, mismo Jesús lo enseña sobre los afanes y le dice, bueno, estás turbada, es porque no quieres prestar atención. Y el prestar atención implica que renuncies a todos los afanes, no a algunos, a todos los afanes, para centrar tu atención. Porque para todo hay un tiempo, y también Dios lo estableció. Para todo hay un tiempo. Pero hay que saber elegir la mejor parte, que es centrar nuestra atención. Porque cuando solo escuchas por escuchar y quieres abarcar haciendo muchas cosas, que porque creemos que tenemos la capacidad en lo humano, la realidad es que la revelación de Dios está, pero no se está corriendo al mismo paso. No se están alcanzando los niveles y se van dejando las cosas sin completar por no centrar la atención como está establecido. Cuando Cristo viene hace más de 2000 años y se va, Él marca la historia. Él impacta la historia de la humanidad. Por eso es que Dios dice, a este escuchen. A Él hay que prestarle atención en lo que tiene que decir, porque ustedes son parte, son su iglesia, pues, son parte de su cuerpo. Porque la iglesia hoy en día ha sido llamada a marcar a la humanidad de tal forma que se cree una nueva, pero con la imagen restaurada, la imagen de Cristo. Y esto tiene que ver con acciones
que son del reino de Dios, con leyes que sean conforme a las leyes de Dios, con personas que su accionar sea acorde a la voluntad de Dios. Pero todo comienza en que usted escuche a Dios y ponga atención a lo que está haciendo. Se determine, renuncie, avance, concrete, termine procesos. Si algo se nos ha dicho es que ahora estamos en otro nivel, y en este nivel en el que estamos no se pueden arrastrar cosas que ya no deben estar, que ya no deberían estar en la iglesia. Y una de ellas, solo por mencionar algo, es, llamémosla impuntualidad. Queremos avanzar a los siguientes niveles, pero arrastrando malas prácticas, malos vicios, sin corregirlos, dejando cosas a medias, sin completar, porque creo que sí estoy escuchando lo que Dios dice y sí lo conozco, pero mi atención no está centrada, como lo dijo Dios, a este oíd, no al sistema, no a las malas noticias. Y lo puedo decir de esta forma, incluso ni a tu conciencia, pues. Vamos a escuchar a Cristo. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar de Cristo? ¿Qué es lo que Cristo ha dicho sobre la iglesia? Una iglesia poderosa, porque tiene la misma gloria, porque Él ha dado a su iglesia, que tiene el poder, que tiene el dominio, que tiene autoridad. Una iglesia tan gloriosa y tan poderosa que ni las puertas del infierno. Eso lo dijo Cristo. Eso está hecho por Cristo. Pero la iglesia quiere seguir siendo impuntual. Solo por mencionar algo. Pero la iglesia quiere seguir siendo solo escuchando, sin poner la atención en espíritu, en alma y cuerpo, sin renunciar, sin abandonar. Quiere seguir avanzando, pero arrastrando. Por eso es que Dios dice a Él, escúchenlo. ¿Y qué es lo que Cristo dijo? Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Pero cuando lo entendemos con el valor que tiene, es cuando se ejecuta, cuando se hace. Porque si no, comenzamos a aparentemente hacer, pero con otra forma, con otro diseño. Dios dijo, y eso la iglesia lo ha escuchado y lo debe escuchar con atención, para no hacer mezclas, para no hacer las cosas a medias, para no diluir, no rebajar. Y dice Cristo, se lo dijo a la iglesia, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Poner atención, no solo oír, centrar tu atención en lo que está diciendo. Esto está en Mateo 28. Pero la iglesia en eso, en vez de evangelizar, ha aceptado, por decirlo, ha distorsionado, y en vez de evangelizar, hablan de evangeligar, por decir algo. Y lo hemos aceptado y ha causado risa, pero Dios manda a hacer discípulos, a poner el cimiento para la edificación de esa vida adquiera la forma, porque dice enseñándole que guarde, porque así es como va a adquirir la forma, que se le enseñe a guardar, que se le enseñe a ejecutar, que se le enseñe a hacer, pero porque usted lo está viviendo, pero porque usted y yo lo está ejecutando, porque usted es resultado de ese proceso, porque usted es resultado de esa vida en unión con Cristo. Por eso es importante a ese oíd, pero oíd con atención. Porque también Cristo enseñó que por falta de atención los afanes ahogan la palabra, ahogan la semilla. Quiero leerles una parte en la Escritura que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 28,
en la humilde Reina Valera. No se busque usted otras versiones, no por ahora. En esta ocasión vamos a utilizar esta Reina Valera, que está bastante claro, está bastante sencillo de entender de una forma poderosa, correcta. Y en Proverbios 28:9 nos dice: el que aparta su oído para no oír la ley, pero aquí nos habla Dios en su palabra, en este proverbio: aquel que aparta su oído tiene que ver con una acción voluntaria, tiene que ver con una acción consciente, de que dice, se determina a no escuchar porque no quiere obedecer. Y es ahí lo que mencionábamos hace un rato, que quiere avanzar a los siguientes niveles sin renunciar a veces a cosas sencillas, como les digo, esto de la impuntualidad, cosas de lenguaje, cosas de comportamiento. Hace unas semanas nos hablaban inclusive, arrepintámonos hasta de la pereza, arrepintámonos de no cuidar el cuerpo. Y entonces queremos seguir avanzando hasta donde Dios nos diga, pero sin soltar. Pero para este nivel ya no deberíamos. Y por eso aquí en Proverbios nos habla de todo aquel que cierra su oído, aparta su oído, se endurece, se determina, decide no hacer. No hacer, pero también hay una consecuencia. Y lo dice de forma contundente. El Señor dice, bueno, aquel su oración también es abominable. Será rechazada, su oración no será respondida, su deseo, aquello que anhela, por eso no lo alcanza, por eso no tiene el respaldo de Dios, por eso no ve lo que ya está escrito de prosperidad, de bendición, de abundancia, de eso, de respaldo, porque dice que aquel que aparte su oído, y apartar no tan solo implica una separación física, una separación de distancia. Apartar aquí, aquel que aparta su oído, es aquel que también ha decidido no obedecer. Aquel que se ha determinado a no soltar, a no avanzar, a no ejecutar. Pero está bastante claro de parte del Señor que dice, pues aquel también no alcanzará. No alcanzará la imagen, no alcanzará el cumplimiento del propósito, no alcanzará la bendición para sus generaciones, para su familia. Y por eso es que muchas veces están frustrados, enojados, molestos, inquietos, intranquilos, sin paz. Así como desean una cosa, desean otra y nada obtienen. Pero aquí está, porque dice que si Dios dijo, porque así lo establece, centren su atención en mi Hijo amado, porque Él es el aprobado, es a quien ustedes, iglesia, tienen que escuchar. Pero hay la otra parte, hay quienes dicen que se deciden cerrar su oído. Y todos ellos, todo aquel que no atiende la voz de Dios, que no presta no atiende a la voz de Dios, pues no va a alcanzar, no va a recibir. Y no hablemos tan solo de una bendición financiera, hablemos de no va a lograr ni visualizar, ni ver hecho una realidad en su vida la transformación de la que Dios habla, la medida de la que Dios dice, por cuanto decide no prestar atención. Pero si quiere hacer, si quiere ser tomado en cuenta, si quiere seguir haciendo, si quiere seguir ejecutando, pero su oído dice que lo ha cerrado, ese tal no va a alcanzar. Y se los voy a comprobar que si no se alcanzan las cosas,
con lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo, ahorita les digo qué versículo, es Éxodo 20, capítulo 20, versículo 8. Perdón. Si usted ya lo tiene, me sigue en la lectura. Igual, Reina Valera de Éxodo 20, capítulo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Está hablando aquí del pueblo hebreo, el pueblo que Dios sacó de Egipto por medio de Moisés. Y aquí vemos que ellos deciden, viendo, como dice aquí, que había estruendos, relámpagos, sonido de bocina y que el monte humeaba. Eso era un espectáculo, la presencia de Dios. Y que todos eran testigos. Todos estaban viendo que efectivamente Dios estaba con ellos. Pero ellos decidieron algo y lo acabamos de leer y lo vamos a seguir escudriñando. Eran testigos en primera persona. Conforme avanza la historia bíblica, los hechos bíblicos hablan de sus padres, del pasado. Pero aquí ellos eran testigos en primera persona de lo que Dios estaba realizando, de que Dios no se escondió, que Dios estaba ahí. Y dice que el monte, todas esas eran señales. Esos estruendos, esos relámpagos, ese humo, ese sonido de bocina, eran señales vivientes de que Dios estaba con ellos, de que Dios no los abandonaba, de que Dios estaba ahí. Pero dice que ellos, viendo eso, viendo el pueblo eso, temblaron y se pusieron de lejos. Tomaron una decisión que los llevó a una acción: alejarse. Cerraron sus oídos, como veíamos en Proverbios. Continúa diciendo, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Vamos a volver a leer. Y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros no oiremos. Nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Analicemos un poquito, escudriñemos un poquito estos versículos 18 y 19. Se alejaron, tomaron distancia. Voluntariamente, por decisión, dijeron, vamos a poner un espacio entre Dios y nosotros. Fíjense el error, fíjense la mentira. ¿Dónde se sentían seguros? Lejos de Dios, ahí se sentían seguros. ¿Dónde se sentían protegidos? ¿Dónde se sentían a salvos? Lejos de la presencia de Dios. Y ellos deciden, y en palabras vulgares, si ustedes quieren, en un lenguaje moderno, dijeron prácticamente, con Dios yo no hablo, habla tú, Moisés, y nos lo haces saber. Tú nos dices, pero nosotros con Dios no hablamos, ve y habla tú. Eso es lo que realmente están diciendo. Nosotros no queremos y te hemos elegido a ti para que tú seas ese vínculo, para que tú seas ese tal que nos haga saber. Pero nosotros con él no hablamos. Vete tú. Fíjense el error, el engaño que ellos aceptaron en su vida, el engaño que ellos creyeron, donde se sentían a salvo, lejos, donde se sentían seguros, apartados de Dios. Y no, a hoy día no debería ser así el accionar de la iglesia, no tiene que ser así, porque aquí para nosotros ya es Dios en el Hijo, dice, y así también que nosotros seamos uno con el Padre. Habla de unidad. Ni siquiera ya de relación, habla de ser uno mismo. Pero aquí ellos, si de Dios venía la vida, si Dios los había librado con brazo fuerte, como está todo el testimonio en la Escritura, pero ellos
decidieron poner un espacio. En el caso de ellos, un espacio físico, territorial, y querían estar lejos la mentira, porque ahí se sentían seguros. Y cuando dicen para que no muramos, porque ellos sabían que estaban mal, sabían que en medio de ellos había pecado. Y erróneamente se sentían seguros en su pecado. Equivocadamente se sentían a salvo ahí en su pecado. Por eso dijeron, no vamos a hablar nosotros, ve tú y habla tú. Y después nos dicen, después nos lo hace saber. Todos ellos, ustedes lo saben, porque así está el testimonio en la Escritura, ninguno de ellos alcanzó. Lo que para ellos era, ninguno lo alcanzó. Todos murieron en el desierto. Toda una generación se quedó a mitad del camino. Toda una generación se perdió a mitad del camino. Toda esa generación no alcanzó, no vio, quedaron con el proceso a medias. Porque era error tras error. Pero a la iglesia Dios nos dice, oíd, para que hagas, para que ejecutes y presentes, desde que te presentes tú como lo que hayas que presentar con la medida que Dios ha establecido. No presentar otra cosa. No presentar algo similar, ni en tu vida, ni en lo que tú hayas de presentar que se te demande. Llámese familia, llámese empresa, discípulos, tu grupo de comunión familiar. Todo lo que haya que presentarle cuentas a Dios, sea así, porque centré mi atención en escucharlo y en hacer como Él lo ha establecido. Porque dice que ahí es donde Él tiene complacencia. No tenía, al menos de Cristo en su momento lo dijo, Él es aprobado. Tiene mi aprobación, por eso quiero que lo escuchen. La iglesia está en ese proceso y para eso son los procesos. Para que se vaya viendo lo que se está formando pues en nosotros. Quiero por último, por favor, que revisemos la segunda carta del apóstol Pedro. En el capítulo 3, es la segunda carta al apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Leamos otra vez. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Cómo es que se llega a este nivel de tener un entendimiento limpio, sin contaminación, sin impurezas, sin mezclas, sin tu opinión, sin tu voluntad? Ese entendimiento limpio es la misma mente de Cristo. Como está escrito. Tenemos la mente de Cristo para poder hacer. Y dice que hay una versión que dice que estimulaba a que tuvieran esa mente. Aquí nos habla que exhorta para que nuestra mente dé evidencias de eso, de una mente limpia, sin impurezas, sin ningún tipo de mezcla, porque Dios está hablando. Y por causa de no poner atención, si Cristo está hablando, por causa de no poner atención, no centrar nuestro interés en lo que Dios está hablando, y avanzan los días y avanzo mi vida sin completar, sin hacer ese proceso que Dios mandó, llámese de manera personal o llámese como iglesia, entonces ese entendimiento así de limpio, ¿no? Si utilizamos el término aquí, espero que usted lo pueda entender, pero aquí en la costa percudido. En vez de limpio, va más o menos limpio. Que si somos más exigentes, va sucio, pues. Pero aquí dice que el apóstol Pablo cree, confía y por eso les exhorta.
a que haya evidencias de esa mente limpia. Y eso tiene que ver sí con la mente de Cristo, con su santidad, con su santificación, con su voluntad, con su pureza, que lleva a un vivir de usted y mío así, igual, igual. Y entonces, cuando Dios habla a través de que nos hace conocer su revelación y que uno la cree, la recibe, pero así con la mente limpia, sin incredulidad, con la pureza, con la santidad de que cuando Dios da una palabra, usted no desconfía, usted no duda, porque usted está confirmado en la fe, usted ha sido reafirmado en la fe, y la fe es Cristo mismo que está en usted y está en mí. Y si tengo a Cristo, tengo la mente de Cristo, tengo el entendimiento y debo tenerlo, el entendimiento limpio para hacer sin mis intenciones o malas intenciones, sin mi interés de querer hacer las cosas de otra manera. Y si somos, como decía hace un momento, más estrictos, a veces hasta imponemos cómo queremos. Ya no hablemos de que sugerimos cómo queremos las cosas, queremos imponerlas. Pero Dios ha dicho cómo debe ser el accionar de la iglesia, dentro y fuera, porque no son dos iglesias. Es una iglesia, un vivir, porque es un Cristo. Y Dios sienta la base y dice: a Él escúchenlo. Por eso es que la iglesia no tiene que estar distraída. Ni siquiera, y lo digo con respeto, hermano, ni siquiera en sus afanes, ni siquiera en sus propios intereses, porque todo eso lo va a alcanzar, todas las bendiciones le van a alcanzar a usted. En su momento usted va a ver cosecha, en su momento usted va a disfrutar de las añadiduras si usted pone como base de lo que está edificando en su vida el hacer la voluntad de Dios, resultado de que usted escuchó con atención, de que usted centró su atención. Y de esa forma usted no va a andar a las carreras, usted no va a suponer, usted no va a hacer nada que no se le haya mandado. Y como está escrito, como obrero se presenta usted y yo como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, porque cumplió, porque realizó, porque hizo. Y como está escrito también en Corintios, porque ante tales cosas no va a haber ley que te juzgue. No va a haber ley contraria a la expresión que tú y yo tenemos y debemos tener como iglesia. No va a haber quien diga que eso no es de Dios. Es de Dios, porque es a lo que Dios nos ha mandado. Y todo comienza, como decía Proverbios, que no cierres tu oído, que no tomes la decisión, la determinación de apartar, de cerrar tu oído a la voz de Dios. Porque si Dios emite, es para que se ejecute, es para que se haga. Y de la iglesia depende poner atención, prestar, centrar su atención para poder ejecutar, para poder realizar con seguridad, con certeza, con garantía, con pasión, con amor, y poder entregar los resultados producto de tener una mente limpia, no contaminada, no adulterada, ni por el sistema, ni por la serpiente que es engañosa y que seduce los sentidos, ni por la cultura, ni por la tradición, ni por la familia, ni siquiera por tu voluntad propia, o por tu conciencia, o por tus deseos, o los míos, sino resultado de tener esa mente limpia, porque mi fuente, mi base, es que solo lo escucho a Él. Lo que Él tenga que decirme, bienvenido. Lo que Él tenga para mí cuando dice iglesia, bienvenido, porque yo soy la iglesia, vaya. Y lo que habla para la iglesia es para que se ejecute, es para mí, es para su hijo, es para su familia también. Amén, iglesia. Entonces es momento de que la iglesia centre su atención ya no en sus afanes, ya no en sus deberes, ya no en la crisis,
porque se termina una crisis pero vendrá otra. Se termina una tribulación pero vendrán otras. Pero Cristo es el mismo. Pero Dios es el mismo, el de ayer, de hoy y siempre. Pero usted está edificando y no está edificando a ciegas. Está edificando con el entendimiento limpio. Señor, te damos gracias por lo que hablas en esta hora. Por ello bendigo tu nombre y efectivamente te doy muchas gracias porque la iglesia, Padre Celestial, por obra tuya, es bendecida, es nutrida, Padre Celestial, y resultado, Padre Eterno, de que has puesto tus ojos en nosotros, es que nosotros estamos aquí con vida y dispuestos para hacer, para ejecutar. Perdónanos, Padre Celestial, si nuestra visión no se ha centrado en ti, por si hemos permitido distractores, por si hemos escuchado, Señor, otras voces, si hemos hecho inclusive diseños distintos, acciones distintas, por no haber centrado y puesto nuestra atención en lo que tú estás hablando. En esta hora te pedimos perdón y en tu nombre, Señor, sabemos que somos libres, libres para vivir, libres para entender, libres para ejecutar, libres para hacer, Padre Celestial, todo lo que tú determinas para tu iglesia, Señor. Bendigo tu nombre y bendigo a la iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amada iglesia, una bendición haber estado con ustedes, poder ser instruidos juntamente por Dios en este tiempo. Y pues bueno, también Dios nos habla de todas las bendiciones que tiene para nosotros. Una de ellas es el Congreso, que está ya en puerta. Estamos a unos días. En este mismo mes, 15, 16 y 17 del mes de este mes de noviembre, la iglesia tiene que estar dispuesta y disponible. La iglesia tenemos la bendición de poder prepararnos con tiempo y eso es todo. Incluye la siembra que debemos presentar también a nuestro Dios. Para eso es que son estas oportunidades que Dios marca, que Dios determina. Y preparémonos, dispongámonos, hagámoslo con gusto, con gozo y estemos porque somos nosotros los llamados, los convocados. Es lo que Dios ha establecido y bueno, también Dios ha establecido que a Él, cómo se le debe honrar a Él y las finanzas no está fuera de ello. Así que presentemos al Señor con liberalidad, siembras, ofrendas, primicias, lo que a Él corresponda, ofrezcamos para que el nombre del Señor sea bendecido por nosotros en esa área también. Les bendigo, amada iglesia, el Señor fortaleciéndoles a cada uno en el entendimiento y haciendo su obra en nosotros. Dios les bendiga.